Alaska. Qué ilusión, no te puedes imaginar, de verdad. Es que eres un referente a lo largo de toda mi vida y mi infancia también, con la bola de cristal, Claro, que hacías de eres bruja. de la generación que pilla la bola Claro, chiquitita. claro, claro. Pues a mí me pasa algo parecido. Yo te tengo que explicar una cosa que es muy curioso. Nosotros no nos conocemos, pero sabemos quiénes somos. Pero yo no nací en España. Yo llegué a España en México, ¿verdad? En México, Sí. y llegué aquí en el 73. ¿Y cómo te haces tú con 10 años con las riendas del país en el que tienes que vivir, más allá del colegio, que tampoco es lo que te... Claro. Pues con la televisión, con la radio, con las revistas. Entonces, tu familia, sois un poco un anclaje de una realidad en la que yo me agarro, claro, porque yo llego a España. ¿Qué encuentro en la televisión? A tu padre. ¿Qué encuentro en las revistas? A tu familia, porque era un momento en que era todo muy natural. Y tu padre iba a recoger un premio, y estabais todas. Que no sé qué, pues vacaciones, ahí, tal. Se veía de una forma muy normal. Y claro, yo me fijé mucho en ti, que debías estar como recién nacida. Sí, porque nací en el 73. Entonces me fijé en el nombre. Porque claro, es un nombre con O, como el mío en realidad, que es Olvido, pero a mí el tuyo me gustaba y el mío no. Bueno, pero entonces cuéntame la historia de tu nombre, porque a mí Olvido me encanta. Pues claro, siempre queremos lo que no tiene el otro. Pues Olvido es una historia complicada, porque mi padre, refugiado republicano en México, encuentra a mi madre, me conciben y dice que me tengo que llamar Olvido porque su madre se llamaba Olvido. Él no tenía contacto con la familia, tenía terror a escribir y que le descubrieran, y bueno, estas paranoias del refugiado político. Claro. Entonces, su madre había muerto además años antes. Bueno, ante eso, ¿qué dice mi madre? Bueno, pues que se llame Olvido. Mi madre me quería poner Carmen. 72, vuelven a España para ver cómo está todo, a ver si mi padre lo matan según entra, ya ve que no pasa nada. Que la que se llamaba Olvido era su hermana, no era su madre. Dice mi madre, que le hemos puesto Olvido y su madre no se llamaba Olvido. Esa es la historia de mi nombre. Bueno, genial. Pues yo no sé tú con el tuyo, si tuviste conflicto por ser un nombre diferente en los colegios. Pues mira, más que conflicto, a mí me encantaba Odil porque mi madre hacía una cosa cuando yo era pequeña, que es que cogía y decía, mira, tienes un nombre tan especial que hasta las copas dicen tu nombre. Y hacía lo del ting, y hacía Odil. Y entonces es verdad que en el colegio me llamaban de todo, bueno, y toda mi vida, o sea, me han llamado Jolín, Polil, bueno todo, lo imaginable. El error no es algo malo, lo malo es cuando hay inquina. Bueno, claro, lo malo es cuando hay inquina, pero no, yo en mi caso, Odil siempre me ha parecido, pues eso, original, ¿no? Y me ha gustado. Pero lo de Alaska, tú fíjate las coincidencias una vez más, porque mi padre fallece en Alaska también. Desde luego. No, yo lo cambié porque decidí que a mí Olvido no me gustaba. O sea, no, yo no tenía buena relación con el nombre y todavía no sabía la historia de dónde venía, de que no era ni siquiera de mi abuela. Y a los 12 años, más o menos, 12, 13 años, yo decido que voy a empezar a inventar una vida que no es la del colegio. Iba con gente mucho más mayor, que estaban en cosas de música, de revistas, de lo que se llamaba entonces prensa marginal, que es que hacíamos una revista fotocopias y la vendíamos en el rastro. Sí. Entonces yo, como sabía inglés, hacía unas traducciones y ahí fue donde dije que yo voy a firmar como Olvido, no hija, no, eso son los exámenes del colegio. Y busqué el nombre de Alaska en una canción de Lou Reed. O sea, que para mí no es un nombre artístico, decir, te pusiste Alaska para hacer... No, me lo puse antes de pensar que me iba a dedicar a algo de esto. Claro, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención de ti, y yo creo que como referente para las niñas que crecíamos, una mujer con muchísima personalidad. Siempre me ha parecido, o sea, que tuvieses ese arrojo de decir, pues ahora me voy a poner el pelo así, y me voy a poner asá, pero a la vez una persona súper normal, ¿no? Porque podías haber sido pues la típica, yo qué sé, excéntrica, rara, inaccesible, pero sin embargo siempre que te he visto hablar has sido una persona muy cercana con la que muchísimos nos podemos identificar. Entonces, yo creo que estas cosas uno no las sabe explicar, es decir, yo tenía, por supuesto, y tengo unas visiones estéticas de cómo eres, de lo que eres y de lo que quieres reflejar de ti, que seguramente no son la norma, pero es verdad que por carácter soy mucho más norma que la mayoría de las personas, soy como cuadriculada, o sea, soy una gran secretaria de dirección metida en el cuerpo de una persona que es artista, que no siempre es bueno, porque claro, a mí la idea del cambio continuo que está asociada a una profesión artística no siempre la llevo bien, no siempre la he llevado bien. Y
pasa una cosa, a mí la pandemia me lo alteró mucho, porque de forma muy natural me di cuenta de nuevo que soy una persona que se acomoda a todo, que es algo que yo no me creo de mí misma. Una niña que a los 10 años la llevan a otro país, que le pasa esto, que le pasa lo otro, que a los 30 años empieza de cero, y me vuelve a pasar, y de repente estoy relajada. También a lo mejor es la edad. Bueno, también puede ser. Es verdad que uno se relaja mucho con la edad. Yo, por ejemplo, la pandemia es curioso porque hablaba con muchísima gente que, claro, que sobre todo los urbanitas, que tenían un agobio porque metido en un piso en Madrid, te agobias mucho más, pero entre que yo vivo en el campo, en un pueblo, que luego tengo la suerte de tener pues un entorno natural maravilloso, mis perros, un jardín, acceso a poder pisar tierra, y que luego además yo soy una persona que me encanta leer, me encanta la música, me encanta la paz, la quietud, o sea, no tengo una vida muy activa en el sentido social, lo tengo por la parte de trabajo, que sí que tengo que viajar mucho, ver a mucha gente, pero en mi día a día el mejor plan de fin de semana para mí es no hacer nada, o sea, es como ese es el planazo, ¿no? Y salir a dar paseos, con lo cual yo lo llevé fenomenal, porque me dio tiempo además para coger aire también, porque a veces pasa que vamos demasiado rápido, ¿no? Esta vida te lleva, y eso que decía Santa Teresa de Jesús de vivo sin vivir en mí, que es que me parece maravilloso, porque nos pasa mucho a todos, que de repente dices, bueno, esto pasó hace 15 años ya, y te das cuenta de que ya te has puesto en una edad y que el tiempo pasa volando, y nos falta, yo creo, que parar y reflexionar un poquito también, ¿no? Sobre nuestras vidas, qué estamos haciendo. Hombre, tú y yo somos muy afortunadas porque trabajamos en lo que nos entusiasma. A ver, hay un aspecto de disciplina que siempre toda profesión conlleva, y de trabajo y de esfuerzo, pero cuando te entusiasma lo que haces, pues es estar aprendiendo continuamente. Y yo, para mí, por ejemplo, las sombras de mi trabajo es la parte de lo que ves. Claro, yo me dedico al tema de conservación de la naturaleza, deterioro ambiental. Es una mala noticia cada día. Entonces te encuentras con unas situaciones que son muy desesperantes, y toda la parte también burocrática. O sea, el cambio que ha habido desde los años 70, 60, que es cuando trabajaba mi padre, y que en aquella época pues hablar de naturaleza, de medio ambiente, era un tema que es que no se estilaba, nadie hablaba ni de ecología, ni concebía lo que era la palabra sostenibilidad, pero sus mensajes eran mensajes muy humanistas, si te fijas, o sea, eran cuentos, eran historias, que por eso enganchaba tanto con los niños. O sea, estaba toda España pendiente de las tribulaciones del Lirón Careto, tú imagínate, ¿no? O sea, es impensable, pero claro, porque es que metía mucho corazón, mucha pasión, y eran casi como un chamán, ¿no? Mensajes profundamente humanistas. Y hoy día es legislación, burocracia... Una frase hecha. Claro, una frase hecha, exacto. Ahora se ha convertido como en una moda, es marketing, y miedo. Hay mucha ecoansiedad. Entonces, nos hemos ido a un lugar en muchos sentidos mejor, porque hay más conciencia, pero en muchos otros sentidos hemos perdido un poco la brújula existencial de por qué la naturaleza forma parte de nuestras vidas. Creo, corrígeme si me equivoco, para ti tu padre es una influencia a dos niveles, es una influencia a un nivel casi, bueno, de estudio, porque has encontrado las cosas que él hacía, las cosas que él escribía, cosas que tú tendrás y que los demás no hemos visto, y por otro lado la experiencia en casa. ¿Cómo te influyó la presencia de tu padre y también la de tu madre a la hora de ser como eres y de decidirte a hacer las cosas que haces? Muchísimo. O sea, yo en mi caso, mi padre, es verdad que yo era muy pequeña cuando él fallece, pero yo tengo muchas memorias, sobre todo emocionales, como el típico olor que te traslada a la infancia, son estas emociones. Y yo de mi padre lo que recuerdo sobre todo era entusiasmo, o sea, era un adicto a la vida, era una persona que luego me he dado cuenta que es muy raro encontrar a adultos realizados. Ese entusiasmo, ese arrojo y esa falta también de miedo, eso se lo debo completamente a mi padre y me influyó muchísimo. Y luego mi madre era la seguridad. Mi madre era, como decía mi padre, la mujer fuerte de la Biblia, ¿no? O sea, era como ese pilar de que no podía pasar nadie. De hecho, fíjate lo que nos pasó, y ella tiró para adelante, y es como esa piedra angular en mi vida. Y aparte de que es una mujer también con una visión de cuestionarse un poco todo. Esos son los dos, ¿eh? Mi padre y mi madre me han dado también esa flexibilidad de que estamos aquí para cuestionarnos las cosas. O sea, este sentido de
imagínate, es que esta es la ley, esto es lo que dice tal. No, no, esto es el momento actual que nos ha tocado vivir y nos toca cuestionarnos un poco todo. Tú, en tu caso, supongo que también tus padres tendrían personalidad, ¿y cómo te influyeron a ti? Pues es curioso, yo soy más materna, porque además estaba mi abuela materna, entonces nosotras tres éramos un poco una piña. Mi padre era un poco el ser extraño, era español, hablaba muy fuerte, nosotras éramos americanas, nos parecía que siempre gritaba, cuando el pobre no gritaba, hablaba así, pero imponía una cierta cosa. Y las historias que contaba mi padre de la guerra y de Asturias nos parecían a nosotras muy lejanas. Mi madre venía de Cuba, mi abuela eran mujeres coloristas, divorciada, mi abuela jugadora, muy abiertas. Mi padre muy adelantadas muy también, adelantadas, mi padre era otra cosa. Entonces yo estoy más cercana a ese cierto matriarcado soterrado, porque era la chita callando, sí, él mandaba, pero las que hacían eran ellas. Y sobre todo hay algo que yo quisiera saber, si cuando muere tu padre, después, años después, te das cuenta que eso ha provocado miedos en ti que a lo mejor no tendrían que haber estado por la muerte o sea, miedos ante la vida. Claro. Hombre, por supuesto, esto es un tema que yo creo que, fíjate, la reacción de mi madre, que fue maravillosa, porque claro, yo tenía 7 años, con 3 hijas, tirar para adelante, pero esa reacción de fortaleza, mi madre es muy vikinga, tiene ese punto, es francesa, con esa sangre normanda también, eso está muy bien, pero también es verdad que hay que vivir el luto. Entonces, el no haber vivido de verdad ese luto en la intimidad, porque lo vivió toda España, y el haber estado expuesta también a compartir eso, claro, yo no me podía escapar, porque fuera donde fuera, como todo el mundo lo sabía, pues todo el mundo te decía, pero qué barbaridad, pero entonces no era como, bueno, esto lo vivo en la intimidad y luego ya me olvido porque salgo. Entonces, claro, esa mezcla de vivir públicamente y no vivirlo en la intimidad, que es como un doble contraste, ¿no? Pues es como algo que te va quedando. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la adversidad es como si no pasara nada. Entonces, las cosas te pasan factura, te lo vas comiendo. Y te lo vas comiendo. Y en un momento dado te rompes. Y entonces, cuando te rompes, te empiezas a mirar la película y dices, ¿y por qué me he roto? Entonces, claro, empiezas a decir, no, es que, claro, yo no me vivo las cosas cuando me las tengo que vivir. Y entonces, claro, esas cosas te marcan. Precisamente mi historia familiar a mí me genera muchas inseguridades porque es un padre republicano, una madre que viene de Cuba. A los 10 años cogemos todo y nos vamos a España. Yo creía que la vida era tensísima y era un agobio continuo, porque mis padres siempre tenían pasaporte en regla y dólares, porque la consigna era, si pasa algo, se sale corriendo de un país. Entonces yo creía que la vida era una cosa muy cuesta arriba, me daba terror la vida. Me acuerdo de ir en el autobús del colegio y ver a gente mayor por la ventanilla y decir, qué suerte, ya son mayores, ya lo han hecho. No me digas, qué esto curioso. Con 10, con 11, con 12 años. Y luego todo ese arrojo que tú me veías, como niña, que veía a una persona, yo no lo tenía, yo lo empecé a tener a partir de los 30. Oye, y eso es la historia familiar. Claro, cuando tú, sí, tienes un núcleo familiar pequeño, porque es de gente desarraigada de sus sitios, tú tienes miedo a eso. Me he dado cuenta después de que yo tenía terror a la vida, porque la veía como una continua cosa con las maletas preparadas y salir corriendo, porque siempre todo les daba miedo. Que en el 73, uy, la crisis, nos vamos a España. Y yo decía, ya, y bueno, mi padre cuando llegó a España dijo, no, me vuelvo a México. Es decir, esto es... Entonces yo me he dado cuenta con los años que el legado que me dejó mi familia de alguna forma fue ese miedo. Por otro lado, muy contrarrestado, porque mi madre es una mujer que no le da miedo a nada. Y yo no lo tengo. Mi madre con 93 años sigue, entra, sale, se ha quedado sola, se fue mi padre a México. Lo que dices tú de tu madre es una especie de piedra angular que también me creaba ansiedad porque yo no era así. Sí. Entonces yo decía, ay, qué suerte, es que yo no soy como ella. Y entonces, claro, la edad cura mucho estas tonterías y estas cosas. Pero es curioso, Alaska, porque es que la sensación es todo lo contrario. No. O sea, pero es que es increíble, porque a mí como niña, ya te lo digo, y estoy convencida que muchísimas niñas en España, tú eras la fortaleza. O sea, una mujer que se atreve a eso, a hacer lo que sea, que pasa del que dirán, porque claro, en España somos muy del que dirán, ver, y aquí llego yo de rompe y rasga, ¿no? Yo estaba muy segura de lo que quería hacer, entonces me daba igual y de cómo quería verme y eso, pero eso no quería decir que hubiera una seguridad vital ante la vida. Y de la pandemia hemos hablado antes, pero tú te quedas, es que como ha sido un tema que lo tenemos ahí, aunque parece que ha pasado una eternidad, porque como han sido estos 2-3 años, parece que ha pasado 10, ¿verdad? Ha pasado de todo. Sí, y al mismo tiempo te sigue resultando extraño. A mí me calmó la ansiedad de la agenda.
decir, no es que comprendiera, porque esto es así, la vida es así, no hace falta que venga una pandemia para que entiendas que el carpe diem es lo único que hay, quiero decir que mañana no existe, o sea que ahora mismo damos un tropezón, caemos al agua y la vida es otra cosa. Sí, que no hay control ni seguridad, en el fondo es un poco un espejismo, ¿no? Exactamente, y además tú como bióloga me imagino que habrás disfrutado con esas imágenes de la naturaleza apoderándose en 3 meses. Sí. En 3 meses. Increíble. Es decir, que esas películas que vemos de ciudades abandonadas comidas por la naturaleza, que no hay que esperar 100 años, que esto se regenera enseguida. Lo cual es muy esperanzador, claro. totalmente. Decía que a poco que dejes de intervenir y a poco que hagas, naturaleza, como decía aquel científico de Parque Jurásico, se abre camino, la vida se abre camino. Totalmente, y eso yo creo que tiene que ver también, hay una parte del mensaje ecologista, conservacionista, que dibuja al ser humano como el peor enemigo de la naturaleza, que a mi juicio es un error, porque yo considero que se nos olvida que somos naturaleza. Es que somos naturaleza. Entonces, cuando tú hablas de esa regeneración, o sea, que si la dejas vuelve, nos pasa lo mismo a los seres humanos. O sea, por eso yo creo que es tan importante disfrutar. La parte como de vivir plenamente, y eso que has dicho también de lección de la pandemia, de el control, ¿no? de la agenda, de ese carpe diem, de, bueno, para y disfruta del momento, porque también el parar, el disfrutar de una comida, de un buen café, de una siesta, o sea, de la cotidianidad, también te hace más pleno, ¿no? Te hace más feliz, te tranquiliza muchísimo y te empieza también a dejarte como conocer, que se desenvuelva tu propia naturaleza. O sea, yo tengo mucha fe en la naturaleza y en nuestra naturaleza cuando no estamos tan sometidos a estas presiones, exigencias y también para vivir un poco para los demás más que para nosotros mismos, también en cierta medida. Me imagino que esto que estás contando más de una vez te habrán contestado diciendo, claro, pero es que tú eres una privilegiada porque te dedicas a lo que te gusta. Yo tengo un trabajo que no me gusta, que no hay que centrarlo todo en el trabajo, que efectivamente hay muchas personas que hacen un trabajo que no les satisface, pero la vida es más que eso. Sí. Acabas de hablar de disfrutar de una comida, de un paseo. Vale, te dedicas una parte de tu vida a algo que tienes que hacer para sobrevivir, pero luego hay más cosas. Bueno, y hablando de agendas, tu día a día tiene que ser una locura, claro, porque no paras, estás metida en 1000 saraos, tienes un poco como una rutina, o sea, más o menos, ¿cómo es tu día a día? Yo intento hacer días rutina. Es decir, que los lunes sean una cosa, que los martes sean otra, aunque luego siempre hay algo que te descalaba. Pero más o menos hay días que son de levantarte, arreglarte, ir a grabar programa de televisión, otros te levantas temprano, vas a la radio, ese día aprovechas a lo mejor para hacer otra cosa más de trabajo, un día y medio lo dedico a mi madre, que intento que sea a mitad de la semana. ¿Todas las semanas? Todas las semanas, me quedo allá a dormir. Esto fue una cosa que instalamos en la pandemia. Me encanta. Yo ya a partir del confinamiento duro, que lo pasamos con ella, sí, le corto el pelo, le lavo el pelo, ahora cocino yo, ¿quién ha visto eso? Pero ya está perfectamente, pero ya es así, vamos a la compra. Luego hay días de concierto. Hay días que te acuestas a las 6 de la mañana y días que te levantas a las 6 de la mañana. Y a mí se me saca un poquito de quicio, porque claro, no hay nada estable. Claro. Pero, y yo siempre digo, me gustaría que todos los días, seguro que luego es mentira, seguro que es una trampa en la que yo todavía vivo, creyéndome que yo sería feliz con... No, sí, creo que sí que lo sería, no lo sé. Bueno, cada día es una historia. Sí. Yo entiendo que tu vida es más estable, pero quizá me equivoco. Sí, no. Mi vida es súper normal, o sea, yo imagínate, vivo en un pueblo, me levanto por la mañana con 2 niños de 13 y de 9 años, entonces es en plan madre de familia, venga, que pierdes el autobús, o sea, todo en este plan. Pero luego el resto de mi vida es muy de improvisar, porque me toca mucho viajar, doy conferencias, claro. Luego me meto también en producciones, entonces es muy activa en ese sentido y yo estoy muy abierta a improvisar, a viajar, pero me encanta tener como ese núcleo, esa base, esa raíz de estabilidad y además en el campo muy tranquila. O sea, yo no soy una persona muy sociable en el sentido de cenas, comidas, o sea, eso me agotaría. No podría. Trabajo sí. Claro, pero el trabajo es que estoy todo el rato con gente y luego me gusta mucho correr, necesito salir al campo, caminar,
respirar. Pues yo me he venido aquí contigo feliz, porque como ya te contaba, yo a partir de los 30 años no tengo ningún problema con estar en la naturaleza y con entenderla y disfrutarla. Pero yo te quiero invitar a un entorno más urbano, un entorno donde, como me estás contando, seguramente no vas normalmente tú a una sala de conciertos cada semana a tomarte unas copas o a ver un grupo. Así que si te parece, cambiamos de localización. Venga. De tu mundo a mi mundo. Genial. Ahora hemos cambiado de escenario, esto es una sala de conciertos, no cualquier sala de conciertos, la sala Clamores, pero podría ser cualquiera, porque además es verdad que en las ciudades muchas veces no se les da a las salas de concierto el valor que tienen, no se consideran un bien cultural, no se cuidan. Entonces es una maravilla que una sala continúe. ¿Y qué sensaciones, en qué contexto te pone esto? ¿Qué memorias te trae? ¿Qué emociones? Pues yo creo que tengo dos memorias diferentes. Una, la de la persona que está debajo del escenario disfrutando de un concierto, que esa la podemos compartir todos, y la de la persona que está encima del escenario disfrutando de un concierto. Yo siempre digo que yo, independientemente de que soy lo segundo, lo que soy es lo primero. Yo sobre todo soy fan y sobre todo sé lo que es disfrutar de un concierto, sé lo que es que te cambia la vida un concierto. Entonces, supongo que lo entiendo cuando alguien me lo cuenta, me resulta extraño ser yo el objeto de eso, pero lo entiendo más y yo pienso en mí misma más como fan, como persona que le gusta la música y va a conciertos y compra discos y venera a determinados artistas, que como lo otro. Pero probablemente eso forma parte de tu éxito también, porque empatizas mucho con tu público y probablemente le des a tu público lo que tú sepas que necesita en ese momento una persona que está escuchando un concierto. Pues si es así, es totalmente, y que no es algo no es pensado, consciente. no es consciente Sí. para nada. ¿Qué te inspira a ti? Porque parece que cuando hablamos del mundo de la ciencia, la gente no piensa que también hace falta una inspiración. Hombre, más allá de lo que es el estudio puro y duro. Es que es enormemente creativo. Si tú piensas los grandes científicos, pues por ejemplo Newton o Einstein, entonces es fundamental la inspiración y la creatividad. En mi caso yo no soy científica, soy más divulgadora, pero para divulgar también a la hora de escribir la creatividad es fundamental. A mí me viene la inspiración de la naturaleza, sin lugar a dudas. Ahí es donde cargo mis pilas y es una fuente continua de inspiración, estéticamente, por supuesto, pero también en cómo funciona, ¿no? la complejidad a la par de el orden en el desorden que hay en cómo funciona todo el sistema vivo de la Tierra. Es algo que me asombra y no me deja de asombrar. Y en tu caso, ¿dónde sacas tú la inspiración? ¿De dónde saco yo la inspiración? De cualquier sitio. No creo especialmente en lo de las musas porque sí. Ya no sé quién decía lo de que las musas te pillen trabajando. Sí, Picasso yo creo que era. Pues sí. es así, a ver, tú no... Es verdad que hay momentos en los que todo encaja y de repente dices, esto es así, pero la mayoría de las veces es algo más pragmático, es que tienes un disco nuevo, una canción nueva, tal, y te pones a pensarlo y tiene que salir, y sale, y sale porque previamente todo eso que llamas inspiración no es más de lo que te nutres cada día, entonces está ahí, es como una bolsa, entonces no hay más que rebuscar en la bolsa a ver qué encuentras. Claro, ¿y qué proceso? O sea, como que tú, imagínate, tienes delante, ¿no? Sabes lo que tienes que hacer. Sí. ¿Es un proceso como de introspección o es un proceso más de me voy a poner algo que me inspire y de pie a? O sea, ¿cómo? Mira, sería maravilloso hacerte ahora la fantasía de que cuando vas a crear, entonces creas un entorno. La verdad es que de repente vas en una furgoneta, te tienes que poner los cascos porque se acaba el tiempo. Sí, es ideal, la realidad. Es ideal decir, me pongo un incienso, me pongo tal. ¿Y cuántas veces lo haces de esa forma? ¿Cuántas? Creo que era Edgar Varese, cuando hablaba de ruido, cuando él hacía esas composiciones tan ruidosas para la gente de su época, decía... ¿Pero qué es la música? Sino ruido ordenado. Si tú algo lo ordenas, se convierte en algo teóricamente armónico. Si está desordenado, te parece que no es armónico. Exacto. Ha costado muchísimo
que la gente entendiera que la naturaleza es algo ordenado por leyes que son las que crean esa armonía. La música es lo mismo. La música es un orden matemático de unas secuencias. Creo que no está tan lejos la naturaleza. No, para nada. ¿Se podría decir que hay una música de la naturaleza? Absolutamente. Ya te digo que a mí lo que más me acerca a las emociones, sensaciones, incluso ese sentimiento trascendental, ¿no? por llamarlo de alguna manera, que me otorga la naturaleza, mirar las estrellas de noche, ver una puesta de sol, lo que más se asemeja a eso es la música. Pero claro, también te entra a través de la vista, te entra a través de los sentidos y te entra de maneras de la energía, ¿no? De maneras que desconocemos cómo nos comunicamos con el entorno, con lo cual es un concierto absolutamente global y maravilloso. Pero yo creo que precisamente cuanto más vamos llegando a las fronteras del conocimiento, más nos damos cuenta también de que hay muchísimas cosas que desconocemos. No sé si conoces unos experimentos que hizo un japonés con agua. Me encanta. Bueno, el caso es que sometía agua a diferentes sonidos e incluso a diferentes palabras como amor, odio, y luego veía cómo se cristalizaban esas moléculas y bueno, era increíble, ¿no? Porque hacía, es que me lo he recordado, o una geometría maravillosa cuando era positivo, o una geometría fea, amorfa, ruidosa, amorfa. Entonces tú imagínate todavía lo que desconocemos. Es que hay gente que piensa que la ciencia tiene mucha fe, lo hemos visto también con el COVID, que ha habido una rama que decía, no, esto es todo mentira, y una rama de fe ciega. Yo creo que no tiene que ser ni una cosa ni la otra. Yo creo que es una herramienta más, pero es una herramienta que afortunadamente podemos también decir, oye, esto que pensábamos hace 100 años ha avanzado la ciencia y no es así. Y es probable que dentro de otros 100 haya cosas que ahora pensamos que esto está así y resulta que no. Entonces, yo creo que el abrir, ¿no?, esa apertura. Y en ese sentido el arte es maravilloso. No tiene ese punto, no ese punto de partida del prejuicio. Exacto. Es más, en la historia del arte, bueno, pues siempre cuando algo ha cambiado de forma radical, nunca ha sido entendido, básicamente. Me da igual que hablemos de cubismo, de rock and roll. Es decir, yo las cosas que escucho a la gente decir ahora sobre el reggaetón, ¿te gustará o no te gustará? Pero son las mismas cosas que dijeron del rock and roll, que dijeron de la música electrónica, que dijeron de la música contemporánea, que dijeron de la música de baile. Es siempre, cuando hay algo diferente, no aceptarlo. O sea, ¿tú no crees que se haya deteriorado, que es lo que dicen algunas personas, que la música ya no es lo mismo, que ya no hay esa calidad que había pues hace 20 años? ¿No crees? Bueno, 20 o 200, sí, ¿vale? Bueno. Si así nos ponemos así, Claro. Vale, pues hazme el Parsifal ahora, ¿vale? El Parsifal va a ser que no es reggaetón, pero es otra forma de expresión. Los ritmos han entrado muchísimo, tienen más importancia, pero eso viene del rock and roll, quiero decir, es algo más tribal en un momento dado, porque estás usando el ritmo más que la musicalidad, las melodías, da igual, no se trata de que sea ni mejor ni peor, es distinto. Y llega a personas distintas, y además yo creo que no son excluyentes. Claro, o sea, que la idea de que te pueda gustar pues no sé, el preludio de una ópera y que te pueda interesar el reggaetón para escucharlo, divertirte, bailar, lo que sea, me parece compatible. Claro. Pero es totalmente cierto, la flexibilidad a estar abiertos y a un poco adaptarte a los tiempos, que es un poco lo que ha pasado también con el mundo de la naturaleza. O sea, yo creo que lo hemos mencionado previamente, de que estamos en un punto de cambio, un punto de inflexión, donde va a pasar algo y donde realmente va a cambiar el paradigma completamente. Yo espero y tengo absoluta fe en que sea mejor, porque tengo mucha fe en el ser humano. Yo creo que somos una especie absolutamente extraordinaria, una capacidad maravillosa cuando ves todo lo bueno que hemos hecho, y la parte artística principalmente, y ahora mismo nos está el propio planeta diciendo, ojo, que no podéis ir más allá, es que si vais un poco más allá os la pegáis. Entonces yo creo que estamos tocando un poco ahora de verdad las consecuencias de todo lo malo que hemos podido llegar a ser, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? No lo sé. Creo que ha habido tantas veces en los últimos 60 años aproximadamente, desde mediados del siglo pasado, en los que parecía que yo empiezo con el punk,
El punk ya venía del descrédito de los hippies, que iban a cambiar el mundo y el mundo iba a ser paz, iba a ser naturaleza, iba a ser todo estupendo y las personas eran buenas, pero luego resulta que unos se tomaban un ácido y salvaban el mundo y otros se tomaban un ácido y mandaban a asesinar personas. El caso Manson es un revulsivo porque corta totalmente con el sueño. Luego viene la otra generación, luego viene la generación de los 80, que era todo ganar dinero, Wall Street, no sé cuánto. Entonces veo que el mundo sí, hace picos, nunca llega a hacer crack, pero es verdad que no habíamos tenido algo como la pandemia, que yo creo que es porque crisis económicas, mira, estoy en España gracias a la crisis del 73, mis padres dijeron, aquí hay que salir corriendo, lo que sea, pero todo hace así, pero seguramente la visión de la pandemia, no sé, tú como bióloga estabas hablando de lo que ha pasado y de cosas que pueden pasar. Claro, porque ahora vivimos en un mundo donde esas cosas... Globalizado, además. Es que esa es un poco la clave. ¿Cómo paras? Claro, pues yo creo que la única manera de parar es pegártela. O parar, de verdad. Que nos da mucho miedo parar. Ojalá. Yo creo que eso es una clave muy importante. Es el que pare la noria, ¿no? Y decidir nosotros llevar las riendas, porque a mí las sensaciones, ese vivo sin vivir en mí, lo tenemos todos colectivamente. O sea, te lleva la corriente y te lleva un poco ir poniendo parches y ahora una guerra y ahora un tal, y entonces por detrás de los acontecimientos. Y es un poco el decir, oye, no, vamos a ver, vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a coger las riendas y a decidir y a planificar cómo se hace esto. Vamos a ver. Yo me voy a quedar con tus palabras, así, resonando. Sí. A ver si me... Bueno, ¿tú te dices algo en esos momentos difíciles? ¿Tienes algún mantra o algo que te digas a ti misma? Bueno, lo que pasa es que tienen más que ver con tus situaciones personales. O sea, ha llegado un momento en el que no me puedo agobiar por una pandemia mundial porque no está en mi mano. Eso no me... He descubierto que no me afecta, es decir, que algo que me caiga la bomba en la cabeza, claro. Pero en los grandes momentos de inflexión de mi vida, pues me he dado cuenta, cuando he sido mayor y he perdido esos miedos de los que hablábamos, que nunca pasa nada. Pase lo que pase, no pasa nada. A ver si lo tenemos en cuenta. En el momento es muy difícil, obviamente. Quiero decir, se te hace una gotera y se te ha ido el mundo. Pues pase lo que pase, no pasa nada. Bueno, me encanta Alaska porque yo he llegado a la misma conclusión. Fíjate, o sea, yo creo que eso tiene que ver más quizá con la juventud, ¿no? Cuando te haces de repente ¡ay, qué horror! Es un drama y es un drama y tal. Pero claro, a medida que te vas haciendo mayor, dices, bueno, fíjate todo lo que te ha ido pasando y al final no pasa nada. O sea, la vida sigue y no pasa nada. Y yo luego, en mi caso, yo creo que tengo una muleta, no sé si llamarlo muleta, yo diría más un ángel, ¿no? Maravilloso, que es mi padre. O sea, yo en todos los momentos difíciles siempre miro y digo, venga papá, échame un cable, macho, tal. Y sí que lo siento, ¿no? Lo siento que me ayuda y que bueno, y que está ahí. Sí, sí. Bueno, y con esa visión, que yo diría que es positiva, no sé si optimista, pero sí positiva, ¿cómo ves el mundo dentro de 20 años con la perspectiva de la ciencia? Claro, pues en esto no puedo ser optimista. Ajá. Sí. O sea que al final me vas a dar la razón. Bueno. Yo es que soy optimista, yo pienso en términos, claro, los que trabajamos en ciencias biológicas, geología, cambio climático, pensamos en escalas mucho más largas. Entonces yo estoy pensando en términos de la especie, nuestra especie, y en términos de la naturaleza y la relación que nuestra especie logre tener con el entorno que lo sustenta. El 2030 para el tema del cambio climático es un punto importantísimo porque se supone que tenemos que hacer una reducción del 50% en nuestras emisiones a nivel global. A día de hoy no hemos bajado nada, seguimos subiendo todos los años. ¿En 8 años vamos a reducir el 50%? Yo lo veo complicadísimo. Y esto no para. O sea, nosotros podemos tener nuestra realidad que en cierta medida es un poco ficticia, porque vivimos en un orden imaginado, pero el orden natural tiene su ritmo y es el que manda al final. Y ese orden natural no vamos bien, Alaska, o sea, vamos francamente mal. El mundo de la cultura, ¿tú cómo te lo imaginas en 20 años? ¿Estás sintiendo también esos cambios o...? Pues aquí hay un punto de inflexión bastante importante. Quiero decir que seguramente el mundo de la cultura ha estado muy asentado en la difusión leída, es decir, en libros y periódicos y revistas, cosa que dentro de 20 años no creo que exista. Claro, efectivamente. Bueno, creo que el libro igual tardará más en desaparecer porque no deja de ser un objeto para los que, pero dentro de 20 años habrá una generación que ya tampoco ha tenido el libro como objeto.
La música, el cine, ya no existen prácticamente con un soporte, es decir, ya entran a través de tus teléfonos o de internet y es como único entran. ¿Qué creo que puede permanecer muy parecido? El teatro, los conciertos, ese tipo de experiencias que durante 2 años nos dimos cuenta que no eran posibles. Es decir, que aquí puede pasar de todo, porque de repente hay una pandemia, hay una crisis sanitaria de algún tipo, que puede haberla en cualquier momento, y no nos podemos juntar. Entonces eso tampoco tiene todo asegurado. Y luego está este mundo del metaverso, que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, y donde a lo mejor todo va a estar ahí y nada va a estar aquí. No lo creo, porque yo llevo yendo a mis amigos de Los Ángeles desde el 93 con la realidad virtual, y en el 93 aquí ha pasado mucho. Sí, entonces, luego las cosas a veces no van tan rápido como parece que van a ir. Oye, Alaska, ¿y tú tienes algún momento, una fecha, algo que hayas vivido que sea destacado por encima de lo demás? No lo sé. Yo tengo mucha querencia por los números que se repiten. O sea, el 77 fue un año fundamental para mí, porque fue cuando yo empecé a hacer, con 14 años, lo que estoy haciendo. El 88 fue un momento de inflexión personal. Yo entré en la segunda etapa de la vida, me abrí a otras cosas, a otras cosas, perdí el miedo, bla, bla, bla. El 99 fue maravilloso. Me enamoré, me cambió la vida de nuevo. Así, el 11 fue otra vez un salto cuántico, pero no te hablo solo de cuestiones de hitos profesionales, sino personales, son momentos clave. Sí, claro. Así que estoy con el 2022 así, esperando que me depara. Pero es verdad, fíjate qué casualidad. No me acuerdo del 66, que tenía 3 años, pero bueno, supongo que sería el momento que luego fui al colegio y también sería un momento de cambio, bueno, no lo sé. Me encanta. Bueno, el mío es un poco de números también, porque yo nací un 14 de febrero, sí. Mi santo es un 14 de diciembre, y el día que nace y que muere mi padre, porque muere y fallece el mismo día que ya tiene, es el 14 de marzo. Entonces yo tengo también ahí un tema con los 14, y el 14 de marzo para mí es la fecha, porque cambió mi vida, te puedes imaginar, obvio. Y todos los años es un año de conmemoración, de recuerdo, de orgullo. Es algo que ya he aprendido a llevarlo con total naturalidad. Hay gente que me dice, ay, no sé si te importa. Y digo, no, hombre, ya con mi edad es algo que tengo totalmente interiorizado, y sobre todo que he sabido, como hemos comentado antes también, que las crisis también son oportunidades, la mayoría de las veces lo son. En este caso fue una pérdida irreparable, pero también ha sido una oportunidad para aprender muchísimas cosas. Lo efímero que dices tú, ¿no? Cómo todo cambia, cómo en realidad la vida es aprovechar el momento y sacarle el máximo partido. Así que sí, esa es mi fecha, sí. Sí, las cosas cambian, pero ¿tú crees que los sueños cambian según vamos creciendo? Pues sí, yo creo que sí, fíjate. Pero cambian porque cuando no lo consigues te haces el sueco y dices, es que ese sueño ya no lo quería y ahora en realidad quiero otro, o porque realmente la vida te va colocando en sitios diferentes. Es que fíjate, en mi caso los sueños no es un sueño concreto de decir, yo quiero llegar a tener una casa en no sé dónde y haber conseguido no sé qué. No, o sea, mis sueños son más no tan definidos. O sea, por ejemplo, cuando yo era joven, yo tenía este sueño como de cambiar el mundo. Imagínate, trabajando en lo que trabajo, pues de contribuir de tal manera, y encima con el referente de mi padre, de que realmente mi contribución fuese importante para ayudar a ese cambio de conciencia. Y sin embargo, ahora, que ya me he hecho bastante más mayor, tengo un sueño que es el de mucho más paz, ¿no? O sea, quiero lograr un estado de plenitud, de paz y de fluir con la vida. Y pienso que me gustaría dejar esta vida sintiendo que he vivido y que estoy en paz, ¿no? Y que soy una persona plena. Entonces ese es mi sueño, mi nuevo sueño. Sí. Sí. Yo, con todo lo que estás contando, me haces pensar en mí, en mis sueños, claro, que tampoco nunca han existido, como meta. Yo no tenía metas, yo no he tenido que cumplir. Si me dices, ¿qué metas has ido cumpliendo? Digo, pues la verdad es que ninguna. Todo ha venido porque vas trabajándolo. Pero seguramente si le llegas a decir a mi yo de 14 años, oye,
¿Crees que vas a estar subida en un escenario? No, ni loca, tal. Pues oye, hago la vida que elegí cuando tenía 14 años y eso es un sueño cumplido completamente. Luego he tenido pequeños sueños, terminar la carrera de historia, bla, 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 que con la pandemia me di cuenta que no era tan importante. Que, por ejemplo, en el momento de empezar la pandemia tengo una madre muy mayor. ¿Es más importante estar con ella o estar viendo si, no sé, si el neandertal se extinguió en Gibraltar? Vale, pues ya está, contestado. No pasa nada, me apasiona lo otro, pero cada cosa tiene su momento. Así que yo diría que sin ser de grandes sueños y sin haber sido una joven, como dices tú, nunca quise cambiar el mundo, quise cambiar mi mundo. He sido muy egoísta en eso, yo he querido cambiar mi mundo y creo que a lo mejor cambiando mi mundo, pues oye, he podido cambiar el de las personas a mi alrededor y el de las personas para las que puede haber significado algo de lo que yo haya hecho. Así que estoy bien. Si me muriera ahora mismo, te diría que he vivido 7 vidas plenas. Me ha faltado a lo mejor la de la antropología y la historia y esas cosas. Y ser campeona de culturismo, que tampoco luego he tenido la fuerza de voluntad ni para comer lo que tenía que comer, ni para entrenar lo que tenía que entrenar. Pero vamos, que si me das la oportunidad y me dices, te lo concedo, venga, vamos a por la carrera de historia y por la campeona de culturismo. Pero no tiene importancia. Qué bueno. Así que estoy bien. ¿Tú has pensado con esto que nos ha pasado en el futuro? ¿Sigues pensando en el futuro? Ahora estoy mucho más en lo que la vida me vaya trayendo. Estoy mucho más cómoda en mi piel, que eso creo que pasa con la edad también, y más de disfrutar. También llevando más las riendas de mi vida, porque antes estaba metida en eso de la juventud, que no dices que no a nada, que estás metida en absolutamente todos los frentes, y ahora elijo. Ahora digo, no, pues esto me da pereza y no lo voy a hacer, ¿no? Y más en cosas como de escribir, he descubierto el mundo de la escritura y estoy trabajando en un libro sobre cambio climático, pero planificar muchísimo más a corto plazo. ¿Y tú, en tu caso? Yo tengo una suerte. Yo lo único que considero mi proyecto es mi grupo de música. Lo demás lo considero divertimentos, que son proyectos de los demás y puedes entrar o puedes no entrar. Es decir, viene un señor que tiene una película, pues venga, pero es la película de ese señor, o una obra de teatro, o un programa de televisión. La música es mío, lo que planifico, cuándo quiero que salga, cómo quiero que sea. Entonces eso tiene un nivel de planificación muy corto. O sea, como mucho planificas, estás grabando un disco, pues como quiero que sea, cómo está siendo, va a salir entonces, bueno, pues entonces más o menos sabes que de aquí a febrero pues tienes eso. Ya está. Más allá no miro. Si hay otro disco después, no lo sé. Si hay, no lo sé, pero también eso es muy intrínseco a lo que yo hago. Claro. Es decir, no hay realmente, hombre, no, seguramente hay artistas de otro nivel que tienen que planificar las cosas con otra escala, pero yo estoy muy contenta en la escala en la que estoy. Sí. Pero estoy eso también es una suerte, claro, sí. Porque yo creo que la infelicidad en gran medida viene de desear lo que uno no tiene. Y al hilo de todo esto que estamos diciendo, ¿tú eres una persona que duerme bien, no duerme bien, o hay factores que hacen que duermas tranquila? Yo duermo menos, que me molesta mucho. Con la edad eso es típico. Duermo menos, duermo más desde la pandemia, es decir, yo me arreglaba con 5 o 6 horas y ahora necesito mis 7 horas. Bien. Oye, pues bien, ningún problema. Es verdad que las interferencias de las cosas que se dicen, lo que te llega, el no llegar, no llego, tú lo has mencionado, es que no llego, es que mañana no llego. Yo a veces me agobio no por el día de hoy, sino por el de pasado mañana. Y eso a veces hace que no pueda dormir. Pero en general, si no puedo dormir, no es por estar dándole vueltas a algo, es porque sencillamente no me duermo. Ya está. Duermo básicamente tranquila. No sé cuál es tu caso. Yo en mi caso, yo he sido siempre tendente a insomne. Pero por todo lo contrario, es decir, por tener demasiadas cosas en la cabeza. Y a mí sí que me ha agobiado, ¿eh? O sea, lo de tener la cabeza llena de cosas y de no poder parar y Y para mí, yo para dormir tranquila, una vez más, la naturaleza. Por eso me he ido a vivir a un pueblo, por eso estoy como aterrizando en una cotidianidad mucho más tranquila. Quería terminar diciéndote, enseñándote una cosa. Este anillo me lo he puesto hoy por ti. Es un lince ibérico. ¡Anda! Y es un diseño de la hermana de Mario, que ha elegido el lince ibérico como cabeza de toda su colección de joyas, porque piensa que
pues bueno, o sea, hay joyas como Cartier que tienen el leopardo, tal. Sí. ¿Por qué no una Hombre, marca claro, española que pero tenga el qué lince ibérico? maravilla. Entonces he pensado que te gustaría verlo. Pero bueno, y además es que es espectacular, ¿eh? Y este era Y todo lo que simboliza el lince y lo que simbolizaba para mi padre. Este es un detalle para Ay, ti, por que sé que has Dios. compartido, y bueno, que gracias a él, en cierta medida, Sí. Doña Ana es lo que es, Claro. y los linces existen. Exacto. A día Y de van a hoy. mejor, ¿eh? Esto Sí, también es importante decirlo, que pasaron un momento muy bajo, Sí. pero ahora con la reproducción en cautividad y la suelta de linces, pues ya dentro de nada tenemos linces por aquí, alrededor de Madrid, ¿eh? Con decirte eso. Bueno, pues, Así que fenomenal, bueno, espectacular. Pues este era Me un detalle encanta. para ti. Qué ¿Quieres bien. que te enseñe un poco cómo Sí. es el mundo de una sala de conciertos? Sí, sí, ¿La sí. revisamos un poco? Venga, vamos a ello. Venga.